cordiales de los estudiantes. Vamos a tratar el día de hoy sobre el Estado ecuatoriano. ¿Sí? Vamos a responder a la destreza con criterios de desempeño, que se trata de explicar los roles que cumplen las funciones del Estado ecuatoriano a partir del análisis de los mecanismos de ordenamiento social, estructura y esquema de funcionamiento. ¿Qué es el derecho internacional? El derecho internacional es un conjunto de normas reconocidas por todos los países del mundo que sirven para orientar las relaciones entre estados. Están regidos fundamentalmente en tres principios. El principio de independencia, por el cual se reconoce la soberanía de cada estado sobre su territorio y su capacidad para tomar decisiones autónomas. 2. El principio de igualdad. Estipula que todos los países son iguales en derechos y obligaciones dentro de la comunidad internacional. Y por último, el principio de no intervención, ya que un Estado no puede intervenir en los asuntos internos de otro. Recordemos estas tres primeras funciones del Estado. Por ejemplo, tenemos la función ejecutiva, que es la de manejar el Estado. La función legislativa es la de promulgar leyes, ¿sí? Y fiscalización. Y la función judicial es administrar justicia. Como reflexión, ¿cuál es la ventaja de que los poderes del Estado estén divididos en varias funciones? Para iniciar nos haremos otra pregunta también. ¿Cuáles son las funciones del Estado ecuatoriano? La Constitución y la ley que se deriva de ella tiene por funciones mandar, prohibir y permitir. El término mandar debe entenderse como ordenar, lo que implica que las leyes que promulgan deben ser obedecidas por los ciudadanos sin más excepciones que las determinadas por la misma legislación. Por ejemplo, la legislación tributaria establece que los ciudadanos, bajo ciertas condiciones, paguen tributos o impuestos al Estado, indispensables para el funcionamiento de todo el aparato público. Por otra parte, prohibir se entiende como impedir el uso o ejecución de una cosa. Muchas leyes prohíben acciones, especialmente aquellas que son por regla general. Son nocivas para las personas y la sociedad en general. Finalmente, el término permitir, ¿qué significa? Hacer que algo sea posible. Es el opuesto de prohibir. Permitir es dar libertad o facultar para hacer, decir o utilizar algo. Las leyes permisivas son las que garantizan derechos a los ciudadanos, tales como libertad de pensamiento, culto, expresión o movilidad. Y esto está escrito tanto en la Constitución del Ecuador del 2008, tanto como en los derechos humanos que rigen para todos los países de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces tenemos las 5 funciones del Estado: función ejecutiva o administración o política por el presidente de la República. Tenemos la función legislativa, que está compuesta por la Asamblea Nacional, la función de transparencia y control social, la función electoral por el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, la función judicial o jurisdiccional, ¿sí? Por la Corte Nacional, Corte Provincial y tribunales y juzgados. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo vela por el cumplimiento de la ley y es colegislador con facultad de proponer leyes a la Asamblea Nacional, vetar o prohibir total o parcialmente una ley propuesta por la Asamblea. Es quien ordena la publicación de las leyes en el registro oficial y esta forma, estas leyes entran en vigencia. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo genera leyes, junto con el Ejecutivo y de acuerdo con lo establecido en la Constitución, que señala que las reformas constitucionales requieren el apoyo de 2/3 de la mayoría de los asambleístas. También fiscaliza la administración pública, para lo cual sus miembros gozan de inmunidad para investigar los actos de los funcionarios. La Asamblea Nacional puede plantear juicios políticos contra funcionarios públicos
cuando haya indicios de que sus actos sean incorrectos o ilegales. El otro poder es el poder judicial. El Poder Judicial administra justicia y aplica la ley en casos concretos. Tiene 4 niveles. Los jueces ordinarios o de primera instancia con jurisdicción en los cantones, los jueces de la Corte Superior, ante quienes se apela o pide un nuevo juzgamiento de sentencias o decisiones de los jueces de primera instancia, cuya jurisdicción es provincial. Tenemos la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Tenemos con jurisdicción nacional, obviamente, compuesta por 21 magistrados que revisan las apelaciones de la Corte Superior y juzgan a las autoridades que tienen fuero especial, tales como el presidente de la República y representantes a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional vigila la institucionalidad de las leyes y los actos de la administración pública en general. Función electoral. La función electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El primero, el Consejo Nacional Electoral, es el encargado de garantizar la democracia mediante la organización y vigilancia de los procesos electorales, así como de los procesos de concurso para la designación de ciertos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. El segundo, el Tribunal Contencioso Electoral, es un organismo en el que se discuten aspectos legales relacionados con las elecciones, tales como, por ejemplo, la impugnación de alguna candidatura. Hay una fuerza que nos une como ecuatorianos y que es capaz de cambiarlo todo, capaz de construir más seguridad, más educación, más empleo, más honestidad, capaz de hacer respetar el derecho de cada persona para el beneficio de todos. Hay una fuerza que hoy es más visible que nunca, porque es capaz de llevar a millones de personas en un solo sentido, hacia el desarrollo. Y esa fuerza es nuestra acción. Hoy tenemos el poder constitucional para reclamar veracidad y construir el país que soñamos. Hoy, gracias a la función de transparencia y control social, cada ecuatoriano podrá tener el control de la gestión pública. ¿De dónde surgió esta función? Antes teníamos 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero los ecuatorianos necesitábamos más herramientas para hacer valer nuestros derechos. Por eso la Constitución del 2008 estableció 5 funciones del Estado: legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social. ¿Quiénes la conforman? La Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control del Poder de Mercado, Superintendencia de la Información y Comunicación. Y su máximo organismo es la instancia de coordinación, integrada por los titulares de cada una de las entidades, quienes eligen cada año entre sus miembros al presidente o presidenta de la función. ¿Cómo ayuda esta función a generar acciones que levanten nuestra voz? 1. Formulando políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. 2. Coordinando el plan de acción de las entidades de la función sin afectar su autonomía. 3. Articulando la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Hay una fuerza que nos... Eso ha sido todo, chicos. He hecho este breve recuento. Muchas gracias por su escucha.